¿Qué tal, acuaristas, acuarófilos, riferos, público en general? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jabo. Bienvenidos de nueva cuenta a su canal, La Laguna Marina de Jabo. Oiga, pues seguimos con la dinámica, ya saben cuál es. ¿Qué haría si? Ustedes complementan la pregunta y aquí en video se la respondemos. Y ahora el turno le tocó a nuestro buen amigo Carlos Infante, 3246. Un saludo a Carlos Infante, un fuerte abrazo. Y gracias por participar. La pregunta de él dice: ¿qué harías si tu acuario, a pesar de estar en general bien, huele mucho a alga y o a pescado? Y bueno, esta pregunta, bueno, tiene ahora sí que un poquito más de tema al respecto. Nos llevaría como 5 o 6 videos de los que ya hemos hecho para tratar este tema. Pero a grosso modo, ¿qué haría yo? Si yo veo que mis corales se ven bien, que los peces andan nadando bien, sin embargo tengo ese típico olor, me imagino que ha de ser molesto el olor, ha de ser como a óxido, ha de ser como a putrefacción, como él lo dice, a pescado, ha de ser pescado muerto tal vez, ¿sí? Si el olor es típico, incluso si fuera el olor a pescado, muy penetrante, quiere decir que las cosas no andan bien en el acuario. Hay saturación de nitrógeno en el acuario, hay saturación de carbono, hay saturación de amonio, de fósforo. Y entonces lo que yo haría sería revisar cuál es la fuente de esos elementos que me está dando problema. Puesto que me comentas que si huele a algas, mira, en el caso por ejemplo, he raspado algas y da un olor bien sabroso, hasta se me antoja comérmela. Sí, huele a pepino fresco, delicioso, a melón, sí. De manera que, pues, ¿qué es el típico olor de algas que tiene tu acuario? Si el típico olor de algas es de como putrefacción o como a óxido, entonces quiere decir que por ahí estamos pasados de hierro. Hay que encontrar la fuente de ese elemento, de óxido, de hierro, puede ser de fósforo también, de amonio. Sin lugar a duda hay presencia de amonio en el acuario. Ahora, me dices, pero si los corales y los peces andan bien, ok, bueno, puede ser que tengas picos de repente de amonio y la biomasa es capaz de neutralizarlos. En el caso, las bacterias aerobias son capaces de neutralizar. Sin embargo, el problema es constante y ahí es donde hay que poner especial atención. Lo que yo haría, primero, buscar la fuente de emisión de ese nutriente que estamos alterados en el acuario. Checa amonio, checa nitratos, checa fosfatos y también checa óxido de hierro. Puede ser que por ahí te esté dando problema. Además de eso, no está por demás hacer un pequeño cambio de agua, 20% mensual. Si este es tu caso con el problema, puedes hacer el cambio 20% mensual a fin de bajar un poquito la carga nitrogenada en el acuario. La saturación de peces, la saturación de organismos respecto a la capacidad para filtrar biológicamente la carga biológica, ¿sí? Esto también genera este tipo de olor. De manera que tenemos que ver que nuestro acuario sea lo suficientemente grande como para poder mantener esa cantidad de carga biológica en tu acuario. Si está sobrepasada la carga biológica respecto a la capacidad que tienen las rocas para procesar todos esos elementos orgánicos, lo recomendable sería poner un buen skimmer, pero pon un super skimmer, no un skimmer sobrado, sino un skimmer a la altura de tu acuario, pero que sea de muy buena calidad. Te recomiendo no comprar skimmer económicos, tampoco skimmer de gama media baja. Otra cosa que también debería de hacer es verificar la calidad del agua. Si yo estoy metiendo agua de pésima calidad, como puede ser agua de la llave o agua purificada con contenido de fósforo, porque esto es una obligación legal que el agua para uso potable tenga fósforo. De manera que si yo uso este tipo de agua en el acuario, voy a tener una fuente muy elevada de fósforo. Ojo con eso, si es tu caso, también hay que cambiar el agua por agua destilada, agua desionizada o agua desmineralizada, lo que es lo mismo agua 0TS. Ojo aquí, no se confundan, no es lo mismo agua con 0TDS que agua con 0TS. Lo voy a explicar a grosso modo, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero aquí a grosso modo les voy a explicar.
Agua cero TDS significa cero sólidos totales disueltos en el agua. Cero sólidos totales disueltos. Son STS, DTS. En el caso de TS son sólidos totales. Es decir, tenemos iones y aniones que pueden estar presentes en el agua. Lo que leen las plumas de TDS va a ser puros iones, puros elementos disueltos en el agua. Sin embargo, las plumas de TDS no alcanzan a leer elementos que no se diluyen en el agua, lo que son elementos orgánicos, aniones. No es posible que las plumas para lecturas de TDS las puedan verificar. Este tipo de lectura se tiene que hacer a través del laboratorio. Por lo tanto, mucho ojo con eso. Puede ser que no sepas lo que estás metiendo en el agua si no tienes al alcance un laboratorio que haga un análisis específico de sólidos totales. Un ejemplo de sólidos totales que te pueden estar dando problema y puede ser la causa del olor es el fósforo orgánico, puede ser silicio, o el silicio, bueno, no hay manera de que las plumas TDS las puedan leer, de manera que una alta fuente de silicio te puede estar provocando producción de algas. Las heces fecales, que son partículas que también puede contener el agua con una inadecuada filtración, eso también te puede dar ese típico olor de pescado en el acuario, a putrefacción, a drenaje. Entonces, bueno, es lo que yo haría para verificar que todo esté bien. Definitivamente, cuando tenemos este tipo de olores, las cosas no andan bien en el acuario, a pesar de que corales y peces se vean saludables. Lo que sucede es de que pueden aguantar cierto tiempo con esas condiciones, sin embargo, si va en detrimento de la salud de peces y corales, por tanto llegará a un punto en que ya no puedan aguantar y comienzan a flotar. Veremos los peces flotando por ahí en el agua del acuario, los corales deshaciéndose, haciéndose chiquitos o desapareciendo. Estos son síntomas de que tenemos saturación de CO2 en el acuario que no hemos podido neutralizar. Y una forma muy eficiente de darse cuenta de esta saturación de CO2 es precisamente el consumo de KH. Si tú tienes un CO2 demasiado alterado, el consumo de KH siempre va a ir precipitando. Y esto como tal, el magnesio también tienes que estarlo añadiendo constantemente porque se va a estar consumiendo. De manera que bueno, pues espero, Carlos, que te sirva estos tips en general a todos ustedes. Y bueno, pues seguimos con la siguiente pregunta de la dinámica, ¿qué haría si? Y en esta ocasión le toca el turno a Daniel Hernández. La pregunta de Daniel Hernández es, ¿qué haría si hay ish en el tanque? ¿Qué hacen ustedes en estos casos? Bueno, lo primero que tenemos que ver es la fuente del ish. Como todos ustedes saben, hay algunos peces que se estresan fácilmente porque están siendo agredidos, porque las condiciones del acuario son precarias para recibirlos, porque ha cambiado la temperatura más de 2 grados, 3 grados para ser específicos, hacia arriba o hacia abajo, porque el tamaño del acuario es demasiado pequeña para la necesidad de natación que ellos tienen, porque tienen alguna enfermedad interna, alguna enfermedad parasitaria, alguna infección, porque es un pez que acaba de llegar al tanque y no ha terminado de adaptarse adecuadamente. Puede ser que hayas adquirido el pez con una hiposalinidad y lo metiste a tu tanque sin una adecuada aclimatación, incluso sin una cuarentena. Puede ser que tengas exceso de fotoperiodo o una iluminación inadecuada para el acuario. Puede ser que el flujo del acuario sea demasiado fuerte o muy tranquilo como para la necesidad de remover desechos adecuadamente en el acuario. La aparición de amoníaco o amonio en presencia de un pH elevado, exceso de fotoperiodo o una baja densidad de salinidad con una temperatura también baja de 23, 22, 21 o 20 grados centígrados, que estés utilizando agua de la llave sin una adecuada filtración. Cualquiera de estos factores es motivo para que el pez se pueda estresar y en consecuencia generar ish en el acuario. Lo que yo haría es definitivamente ver cuál es la fuente que ocasiona el ish, corregir el problema. Puede ser incluso un inadecuado mantenimiento. Tienes que ver la fuente que está ocasionando el ish a efecto de poder corregir ese problema y quitarle ese estrés al pez.
Sin embargo, si el leash está demasiado avanzado, la recomendación es sacarlo del acuario, llevarlo a cuarentena y en cuarentena darle por ahí alguna vitamina B1, tiamina, a efecto de tranquilizarlo y si es necesario medicar. El medicamento nunca recomiendo que sea directo para el parásito, para el leash, toda vez que tenemos que evitar a toda costa el uso de cobre en el agua del acuario. Si en el caso es una enfermedad interna, definitivamente tienes que medicar al pez por esa enfermedad, más no medicar por el leash. De lo contrario, de nada va a servir el estrés que le vas a provocar adicional al pez. En el caso del acuario, tenemos que dejar sin peces por lo menos 3 meses, 90 días, en lo que pasa el ciclo de vida del leash. De manera que por lo menos 90 días sin peces en el acuario sería muy buena idea, es lo que yo haría en lo personal. Sin embargo, pues como siempre lo he dicho, tengo muy poca experiencia en enfermedades de peces, toda vez que desde que llegue el pez, de hecho desde que adquiero el pez, adquiero pez de muy buena calidad, adquiero el pez con toda la información adecuada para saber cómo mantenerlo, cómo recibirlo, cómo aclimatarlo, cómo cuarentenarlo hasta meterlo al acuario principal. Todo esto nos va a evitar precisamente la aparición de leash fuerte en el acuario. Hay ocasiones que los peces pueden tener un poco de estrés, incluso por haber despertado o por tener hambre. Les puede pegar leash y eso no equipara a alguna enfermedad fuerte o una enfermedad seria, de manera que eso puede pasar de un momento a otro en cosa de horas, incluso hasta en un día puede pasar sin que tú hagas nada al respecto. Pero ya cuando pasa días y que el pez sigue teniendo leash, que no se le ha eliminado de su cuerpo, por el contrario ha incrementado el número de parásitos en su cuerpo, entonces aquí sí es necesario hacer algo en contra de ese parásito, ayudarle al pez a fortalecer su sistema inmunológico. Es la mejor forma de acabar con infecciones parasitarias, incluso acabar con parásitos en el cuerpo del pez. En lo personal, yo les daría camarón fresco, almeja chocolata, pulpo, calamar, algunas delicias del mar, se los daría así picadito y se lo echo directo al acuario a efecto de que el pez reciba todo el omega 3, vitamina D, vitamina B, vitamina C, en general todos los nutrimentos que le puede proporcionar una buena ingesta de proteína. Bueno, pues espero que te haya servido este consejo, en general a todos que les haya servido este consejo, y me despido, cuídense mucho. Estuvo con ustedes Javo Mijares, no sin antes recordarles que se suscriban al canal, que le den like si les gustó el video y desde luego que participen en la dinámica donde pueden ganarse algunos premios. Así que bueno, cuídense mucho, ánimo.